Nadie jugaba con el hijo paralizado del millonario, hasta que una niña pobre se acercó y desafió al chico a jugar de una manera simple. Al ver a los dos conectarse, el millonario rompió en lágrimas, conmovido por la escena que transformaba la vida de su hijo. Lo que el empresario decida hacer te sorprenderá. El corazón de las estrellas. Capítulo 1. El encuentro que cambió todo. Desde lo alto de su penthouse en Polanco, el barrio más exclusivo de Ciudad de México, Emiliano Vega contemplaba el atardecer con la mirada perdida. Los últimos rayos del sol bañaban los edificios modernos y las jacarandas en flor, pero ni siquiera ese espectáculo podía arrancarle una sonrisa. Para un hombre que lo tenía todo, una fortuna valorada en miles de millones, empresas en Minneapolis, 3 continentes y propiedades que muchos solo podían soñar, Emiliano sentía que había perdido lo único verdaderamente importante. Detrás de él, su asistente personal, Rodrigo, esperaba con varios documentos que requerían su firma inmediata. Negocios que no podían esperar, según decían los ejecutivos de su empresa. Pero para Emiliano, el mundo entero podía esperar ahora. Señor Vega, la junta directiva insiste en que revise estos contratos antes de mañana, dijo Rodrigo, rompiendo el pesado silencio. Déjalos ahí, respondió Emiliano sin voltear, su voz apagada como una vela consumida. Me ocuparé de ellos más tarde. Cuando Rodrigo salió, Emiliano se sirvió un trago que no bebería. Era solo un ritual, una forma de ocupar sus manos mientras su mente vagaba hacia el mismo lugar de siempre. El accidente. Habían pasado ya 6 meses desde aquel día en que llevó a su hijo Daniel a la hacienda que tenía en Cuernavaca. El niño había insistido tanto en montar a caballo solo, sin la supervisión del instructor, y él, siempre demasiado ocupado para prestar verdadera atención, había cedido con un distraído «ten cuidado». El recuerdo de las sirenas de ambulancia, los médicos corriendo, el diagnóstico devastador seguía tan fresco como si hubiera ocurrido ayer. Daniel, su pequeño de 7 años, no volvería a caminar. La médula espinal había quedado dañada irreversiblemente. Desde entonces, Emiliano se había sumergido en un océano de culpa que amenazaba con ahogarlo cada día. Se había distanciado emocionalmente de Daniel, incapaz de sostener su mirada, de enfrentar la realidad que él mismo había provocado con su negligencia. En su lugar, había contratado al mejor equipo médico, a los mejores terapeutas, había adaptado cada rincón de la casa para la silla de ruedas, pero no podía ofrecerle a su hijo lo que más necesitaba: su presencia, su cariño, la seguridad de que seguía siendo el mismo niño de antes. El reloj marcó las 7 de la tarde. Era hora de la cena de Daniel. Con paso pesado, Emiliano bajó hasta el comedor principal, donde Lucía, la niñera y enfermera del pequeño, intentaba sin éxito que Daniel probara algo de comida. «No tengo hambre», murmuraba el niño, con la cabeza gacha y la mirada clavada en sus manos inmóviles sobre el regazo. Emiliano observó la escena desde el umbral, sin atreverse a intervenir. Daniel ya no era aquel niño risueño que corría por los pasillos de la mansión, que le contaba historias fantásticas sobre dinosaurios y estrellas. Ahora era una sombra silenciosa, que apenas hablaba y casi nunca sonreía. «Tal vez mañana quiera ir al parque Chapultepec», sugirió Lucía, dirigiéndose tanto a Daniel como a Emiliano. «Le haría bien tomar aire fresco». Daniel no respondió. Emiliano asintió mecánicamente, como había hecho con tantas sugerencias anteriores. Chapultepec, el zoológico, el planetario, ya habían intentado de todo para animar al niño sin éxito. «Me parece bien», dijo Emiliano, entrando finalmente al comedor y sentándose frente a su hijo. Intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Qué dices, campeón? ¿Te gustaría ir al parque mañana?» «Da igual», respondió Daniel sin levantar la vista. Ese «da igual» se había convertido en la respuesta habitual del niño a cualquier propuesta. Emiliano sintió una punzada de dolor. ¿Dónde estaba el Daniel que se emocionaba por todo, que veía magia en cada pequeña cosa? La cena transcurrió en silencio, como todas las noches. Emiliano intentó hablar del clima,
de una película, nueva de cualquier cosa, pero las palabras caían en un vacío imposible de llenar. Cuando terminaron, Lucía llevó a Daniel a su habitación para prepararlo para dormir, y Emiliano regresó a su estudio, donde los contratos esperaban su firma, y el teléfono no dejaba de sonar con llamadas que prefería ignorar. Al día siguiente, tal como habían acordado, Lucía llevó a Daniel al Parque Chapultepec. Emiliano había prometido reunirse con ellos después de una reunión importante e impostergable, que, como siempre, podría haber delegado, pero prefirió no hacerlo. Era más fácil esconderse tras el trabajo que enfrentar los ojos tristes de su hijo. Mientras tanto, en una zona tranquila del parque, Lucía había estacionado la silla de ruedas de Daniel bajo la sombra de un ahuehuete centenario. El niño observaba sin interés a otros niños jugar a la pelota a lo lejos. «¿Quieres que te acerque para ver mejor?», preguntó Lucía. «No», respondió Daniel. «Así estoy bien». No estaba bien, por supuesto. Nada estaba bien desde aquel día. Pero Daniel había aprendido a mentir, a decir lo que los adultos querían escuchar para que lo dejaran en paz con su soledad. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Una pelota colorida rodó hasta detenerse junto a la silla de ruedas de Daniel, y tras ella, corriendo con la energía de un pequeño tornado, apareció una niña. Tendría unos 8 años, con una melena roja como el fuego recogida en 2 trenzas despeinadas, pecas salpicando su rostro moreno y una sonrisa que parecía iluminar todo el parque. «Hola, ¿me pasas mi pelota, por favor?», preguntó la niña deteniéndose frente a Daniel. Daniel miró la pelota junto a su silla, pero no hizo ademán de moverse. La niña lo miró con curiosidad, sin rastro de lástima, solo con genuino interés. «Me llamo Itzel», se presentó acercándose más. «Como la diosa maya de las estrellas, ¿sabías? ¿Y tú cómo te llamas?» «Daniel», respondió el niño casi en un susurro, sorprendido por la naturalidad con que la niña le hablaba. «¿Puedo sentarme contigo un rato, Daniel?», preguntó Itzel, señalando el banco junto a la silla de ruedas. Sin esperar respuesta, se sentó y continuó. «Estoy cansada de correr. Además, este árbol es especial. Sabes que tiene más de 500 años. Mi abuelita Sofía dice que los ahuehuetes son los guardianes de las historias antiguas». Daniel la miró con una mezcla de confusión y curiosidad. Era la primera persona en mucho tiempo que le hablaba como si fuera un niño normal, no como si fuera de cristal, o peor aún, invisible. «¿Quieres jugar a algo?», preguntó Itzel. «Podemos jugar a Yo Veo. Es fácil, solo hay que decirlo. ¿Qué vemos alrededor? Yo empiezo. Yo veo un señor con un sombrero muy gracioso vendiendo globos». Daniel dudó un momento, pero algo en la mirada franca de Itzel, en su sonrisa sincera, lo animó a responder. «Yo veo una ardilla en aquel árbol». «Es cierto», exclamó Itzel señalando entusiasmada. «Tienes buena vista, ahora me toca. Yo veo una nube que parece un dragón». Para sorpresa de Lucía, que observaba la escena a cierta distancia, Daniel levantó la mirada al cielo y después de un momento señaló. «Es verdad. Y al lado hay una que parece un castillo». La risa de Itzel, clara como agua de manantial, pareció despertar algo en Daniel. Por primera vez en meses, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Itzel, ya es hora de irnos», llamó una voz, desde lejos. Una mujer mayor de pelo canoso y rostro amable a pesar de las profundas arrugas que lo surcaban, hacía señas a la niña. «Es mi abuelita Sofía», explicó Itzel a Daniel. «Tengo que irme, pero ¿vendrás mañana? Podríamos seguir jugando». Daniel miró a Lucía como pidiendo permiso o confirmación. «Podemos venir mañana también», aseguró la niñera, sorprendida y emocionada por este pequeño avance. «Entonces, vendré», dijo Daniel a Itzel, con una determinación que Lucía no le había visto en meses. «Genial», exclamó Itzel, recogiendo su pelota. «Mañana te enseñaré mi juego favorito, y si quieres, puedo contarte la historia de las estrellas, que mi abuelita me contó. Hasta mañana, Daniel». Y con la misma energía con que había llegado, Itzel se alejó corriendo hacia su abuela, dejando tras de sí algo que Daniel creía perdido para siempre.
una pequeña chispa de esperanza. Cuando Lucía y Daniel regresaron a la mansión, Emiliano aún no había vuelto de su reunión. La niñera notó un cambio sutil en el comportamiento del niño. Había pedido cenar en el jardín, donde podría ver las primeras estrellas aparecer en el cielo, y había preguntado si tenían algún libro sobre constelaciones. Esa noche, cuando Emiliano finalmente regresó a casa, encontró a su hijo dormido, pero con un libro de astronomía abierto sobre la cama. Por primera vez en mucho tiempo, el rostro de Daniel parecía tranquilo. Incluso había un atisbo de sonrisa en sus labios. Lucía le contó sobre la niña del parque, sobre cómo había logrado lo que nadie había conseguido en meses. Hacer sonreír a Daniel. Se llama Itzel, explicó Lucía. Según Daniel sabe muchas historias sobre estrellas. Prometí llevarlo mañana de nuevo al parque para que puedan verse. Emiliano sintió una mezcla de emociones. Alivio al ver a su hijo mostrar interés por algo, curiosidad por esta misteriosa niña que había logrado lo imposible, y una punzada de celos, o quizás vergüenza, por no haber sido él quien despertara esa chispa en su hijo. Mañana iré con ustedes, decidió, sorprendiendo incluso a sí mismo con esta promesa. Quiero conocer a esta niña. Capítulo 2. Una luz inesperada. A la mañana siguiente, por primera vez desde el accidente, Daniel despertó antes que Lucía viniera a levantarlo. Había dormido mejor que en meses, con sueños llenos de estrellas y constelaciones en lugar de las pesadillas habituales. Cuando Lucía entró a su habitación, lo encontró ya vestido, esperando en su silla junto a la ventana. «Buenos días, Daniel», saludó Lucía sorprendida. «Veo que hoy tienes prisa». «¿A qué hora iremos al parque?», preguntó el niño sin rodeos. Lucía sonrió. «Después del desayuno, y tu papá dijo que nos acompañará». Daniel pareció dudar un momento, como si la noticia lo desconcertara. Su relación con Emiliano se había vuelto tan distante que la idea de pasar tiempo juntos le resultaba extraña. Pero el deseo de ver de nuevo a Itzel era más fuerte que cualquier incomodidad. Durante el desayuno, Emiliano observaba a su hijo con una mezcla de sorpresa y esperanza. Daniel comía con apetito, algo poco común en los últimos meses, y había incluso preguntado si podían comprar un telescopio. «¿Un telescopio?», repitió Emiliano intercambiando una mirada con Lucía. «Sí», confirmó Daniel, «para ver las estrellas. Itzel dijo que su abuela le enseñó a identificar las constelaciones». Emiliano asintió, intentando ocultar su emoción. «Claro que sí, podemos conseguir uno excelente». «No tiene que ser muy caro», aclaró Daniel bajando la mirada. «Solo uno para principiantes». Esas palabras golpearon a Emiliano como una bofetada. Su hijo, heredero de una de las mayores fortunas del país, se preocupaba por el precio de un telescopio. ¿Era porque pensaba que a su padre no le importaría gastar en él, o porque había aprendido a no pedir demasiado para no molestar? 2 horas más tarde, la lujosa camioneta de Emiliano se detenía en el estacionamiento del Parque Chapultepec. A diferencia del día anterior, hoy Daniel parecía impaciente por llegar al lugar de encuentro bajo el ahuehuete centenario. Para sorpresa de todos, Itzel ya estaba allí, sentada en el mismo banco con un cuaderno de dibujo en el regazo y una mochila desgastada a su lado. Al ver a Daniel, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. «¿Viniste?», exclamó corriendo hacia ellos. «Pensé que tal vez te habrías olvidado». «Te dije que vendría», respondió Daniel, con una pequeña sonrisa que para Emiliano valía más que todos sus millones. Itzel se detuvo al notar la presencia de Emiliano. Lo miró con curiosidad, sin intimidarse ante su traje impecable y su porte autoritario. «¿Eres el papá de Daniel?», ya preguntó directamente. «Sí, soy Emiliano Vega», respondió él, extendiendo la mano formalmente como si estuviera en una reunión de negocios. Itzel ignoró el gesto formal y, en cambio, le dio un abrazo rápido que dejó a Emiliano completamente ya descolocado. «Yo soy Itzel, como la diosa maya de las estrellas». Emiliano no pudo evitar sonreír ante la espontaneidad de la niña. «Es un placer conocerte, Itzel»,
Daniel me ha hablado de ti. Traje mi libro de constelaciones, dijo Itzel, volviéndose hacia Daniel y sacando de su mochila un libro viejo y desgastado. Mi abuelita Sofía me lo regaló. Tiene mapas del cielo y muchas historias de los antiguos. Daniel tomó el libro con cuidado, como si fuera un tesoro invaluable. «Es increíble», murmuró pasando las páginas con reverencia. Mientras los niños conversaban sobre estrellas y constelaciones, Emiliano se sentó en un banco cercano, observándolos. Había algo en Itzel que le resultaba fascinante. Su vitalidad desbordante, su forma natural de tratar a Daniel como un igual, sin condescendencia ni lástima. Lucía se acercó a Emiliano con una taza de café que había comprado en un puesto cercano. «Es asombroso, ¿verdad?», comentó mirando a los niños. «Ayer apenas hablaron una hora y hoy parece como si se conocieran de toda la vida». «¿Qué sabes de ella?», preguntó Emiliano. «¿Y de su familia?». «Nada aún», admitió Lucía. «Solo que viene con su abuela, la señora mayor de ayer». Como invocada por la conversación, una mujer de edad avanzada se acercó lentamente por el sendero del parque. A pesar de su andar pausado y su aspecto humilde, doña Sofía Ramírez tenía una dignidad natural que imponía respeto. Su cabello completamente blanco estaba recogido en un moño sencillo y su rostro surcado por arrugas reflejaba una vida larga y no siempre fácil. «Buenos días», saludó con voz serena al llegar junto a Emiliano y Lucía. «Soy Sofía Ramírez, la abuela de Itzel». Emiliano se puso de pie y extendió la mano. «Emiliano Vega, padre de Daniel. Es un placer conocerla, señora Ramírez». «Doña Sofía, por favor», corrigió ella con una sonrisa amable. «A mi edad, las formalidades ya no importan tanto». Mientras los niños seguían absortos en su conversación sobre estrellas, los adultos comenzaron a hablar. Doña Sofía explicó que vivía en una casa modesta en Xochimilco, donde cuidaba no solo de Itzel, sino también de otros 5 niños adoptivos. «Todos tienen historias difíciles», explicó doña Sofía, con una mirada que reflejaba tanto tristeza como determinación. «Itzel perdió a sus padres en un incendio cuando tenía 4 años. Desde entonces ha pasado por 3 hogares diferentes antes de llegar conmigo». «Lo lamento mucho», murmuró Emiliano sintiendo una punzada de dolor al imaginar lo que la pequeña había sufrido. «Es una sobreviviente», continuó doña Sofía con orgullo evidente. «Ha tenido que aprender a adaptarse, a ser fuerte, pero nunca ha perdido su alegría, su capacidad de asombrarse con las pequeñas cosas». Emiliano miró hacia donde los niños compartían ahora un juego que Itzel había inventado, algo que parecía involucrar contar las diferentes especies de pájaros que veían en los árboles. «Su nieta ha logrado algo extraordinario», confesó Emiliano. «Daniel no sonreía así desde el accidente». Doña Sofía asintió comprensivamente. «Los niños tienen una capacidad asombrosa para sanar las heridas del alma, tanto las propias como las ajenas. A veces solo necesitan que alguien crea en ellos». Esas palabras resonaron profundamente en Emiliano. ¿Había dejado de creer en Daniel o era en sí mismo en quien había perdido la fe? La mañana transcurrió con una rapidez sorprendente. Los niños pasaron de un juego a otro, siempre adaptados para que Daniel pudiera participar desde su silla. Itzel tenía un don especial para inventar actividades que no hacían sentir a Daniel limitado o diferente. En un momento dado, Itzel comenzó a organizar lo que llamó la carrera de obstáculos más divertida del mundo. Con piedras, ramas y algunas hojas, trazó un circuito en el suelo. «Este es el Valle de los Dragones», explicó con seriedad teatral. «Y aquí, el Puente de los Suspiros. Y esta parte es el Río de las Estrellas Fugaces». Daniel observaba fascinado cómo la niña transformaba un simple sendero del parque en un mundo de fantasía. Cuando el circuito estuvo listo, Itzel anunció que ambos competirían, ella saltando sobre un pie para compensar que Daniel usaba la silla de ruedas. «No es justo», protestó Daniel. «Tú puedes moverte más rápido que yo». «¿Estás seguro?», desafió Itzel con una sonrisa pícara. «Nunca he sido buena saltando en un pie. Además, tú tienes ruedas y las ruedas siempre son más rápidas».
Para sorpresa y deleite de Emiliano, que observaba la escena a cierta distancia, Daniel aceptó el desafío. Y más sorprendente aún, se esforzó genuinamente en la competencia, maniobrando su silla con una destreza que no había mostrado en las terapias con los mejores especialistas. Cuando Daniel cruzó la meta apenas un segundo antes que Itzel, la niña fingió un dramático desmayo de derrota que arrancó carcajadas no solo a Daniel, sino también a los adultos que presenciaban la escena. «Exijo revancha», declaró Itzel levantándose de un salto. «Acepto», respondió Daniel, con una chispa de determinación en los ojos que Emiliano no había visto desde el accidente. Fue en ese momento cuando Emiliano tomó una decisión. Se acercó a doña Sofía, que descansaba en un banco cercano. «Señora doña Sofía», se corrigió, «me preguntaba si usted e Itzel nos harían el honor de acompañarnos a cenar esta noche. Me gustaría agradecerles lo que han hecho por mi hijo». Doña Sofía pareció dudar un momento. «Es muy amable, señor Vega, pero tengo otros 5 niños esperándome en casa». «Por supuesto, los niños también están invitados», se apresuró a aclarar Emiliano. «Mi casa es grande, hay espacio para todos». La anciana sonrió con una mezcla de agradecimiento y cautela. «Es usted generoso, pero no quisiera imponerle 6 niños a la vez. Quizás Itzel y yo podríamos aceptar su invitación, si uno de mis vecinos puede quedarse con los demás por unas horas». Acordaron que Emiliano enviaría un coche a recogerlas a las 7 de la tarde. Cuando llegó el momento de despedirse, Daniel parecía genuinamente triste. «Nos veremos esta noche», le recordó Itzel, «y podemos seguir hablando de las estrellas. ¿Sabes que cada constelación tiene una historia? Mi favorita es la de Orión, el cazador». «¿Me la contarás esta noche?», preguntó Daniel. «Claro, y muchas más», prometió Itzel. «Las estrellas están llenas de secretos, solo hay que saber escucharlas». De regreso a casa, Daniel sorprendió a su padre con una pregunta que no esperaba. «Papá, ¿crees que podríamos instalar una rampa en el jardín para poder moverme mejor con la silla cuando Itzel venga?» Emiliano sintió que algo se removía en su interior. Era la primera vez desde el accidente que Daniel expresaba un deseo relacionado con su nueva condición, algo práctico que indicaba que estaba empezando a adaptarse, a mirar hacia adelante en lugar de quedarse atrapado en lo que había perdido. «Por supuesto que sí, hijo», respondió con la voz ligeramente quebrada por la emoción. «Haremos todas las rampas que necesites y lo que quieras para que te sientas cómodo». Daniel asintió, satisfecho, y volvió a mirar por la ventanilla del coche. Emiliano intercambió una mirada de asombro con Lucía a través del espejo retrovisor. Algo había cambiado, algo fundamental, y todo gracias a una niña de 8 años con el nombre de una diosa de las estrellas. Esa tarde, mientras los sirvientes preparaban una cena especial y adaptaban el comedor para que la silla de Daniel pudiera moverse con facilidad, Emiliano recibió una llamada de su asistente recordándole una importante videoconferencia con inversionistas de Japón. Por primera vez en años, Emiliano hizo algo que dejó a Rodrigo boquiabierto. Canceló la reunión. «Pero señor», protestó Rodrigo, «este contrato podría significar millones». «Habrá otras oportunidades, otros contratos», respondió Emiliano con una serenidad que hacía tiempo no sentía. «Esta noche tengo una cena importante con mi hijo y unos invitados especiales. Eso no puede esperar». Al colgar, Emiliano se dio cuenta de que estaba sonriendo. Quizás, pensó, había estado persiguiendo las estrellas equivocadas todo este tiempo. Capítulo 3. Revelaciones bajo las estrellas. La mansión de los Vega, situada en una de las zonas más exclusivas de Polanco, era una imponente construcción de arquitectura contemporánea. Con sus amplios ventanales y líneas elegantes, reflejaba el gusto refinado y el éxito empresarial de su dueño. Para cualquiera que la visitara por primera vez, el efecto podía ser intimidante. A las 7 en punto, un lujoso automóvil se detuvo frente a la puerta principal. Itzel bajó de un salto, con los ojos brillantes de emoción, mientras doña Sofía descendía con movimientos más pausados.
La niña llevaba un sencillo vestido azul que contrastaba con su cabello rojo, y en sus manos sostenía con cuidado un pequeño paquete envuelto en papel de colores. «¡Qué casa tan grande!», exclamó Itzel, mirando hacia arriba con asombro. «Parece un castillo de verdad». Doña Sofía sonrió ante el entusiasmo de su nieta, pero su rostro reflejaba cierta inquietud. Se sentía fuera de lugar en ese entorno de opulencia, tan distinto de su modesta casa en Xochimilco. Emiliano y Daniel los esperaban en el vestíbulo. El niño, por primera vez en meses, había insistido en vestirse con especial cuidado para la ocasión, eligiendo su camisa favorita y peinándose meticulosamente. «¡Daniel!», exclamó Itzel al verlo, corriendo hacia él con su energía habitual. «¡Mira lo que te traje!», le entregó el paquete con una solemnidad que contrastaba con su habitual espontaneidad. «Es un regalo», explicó mientras Daniel lo desenvolvía con cuidado. Dentro había un móvil artesanal de estrellas y planetas, hecho con cartulina, hilo y pinturas de colores. Aunque sencillo, se notaba el tiempo y el cariño invertidos en su creación. «Lo hice yo misma», anunció Itzel con orgullo, «para que puedas ver las estrellas incluso cuando está nublado». Daniel contempló el regalo con una expresión de asombro que Emiliano no le había visto en mucho tiempo. Es perfecto», murmuró sosteniendo el móvil como si fuera un tesoro invaluable. «Puedes colgarlo sobre tu cama», sugirió Itzel. «Así, cuando te acuestes, será como dormir bajo el cielo estrellado». Emiliano observó la escena con un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que él había regalado a su hijo algo hecho con sus propias manos? ¿Cuándo había dedicado tiempo a crear algo especial solo para Daniel? Después de que Lucía llevara el móvil a la habitación de Daniel para colgarlo, todos pasaron al comedor, donde les esperaba una cena preparada por el chef personal de Emiliano. A pesar de la elegancia del entorno, Itzel se comportaba con total naturalidad, hablando sin parar sobre sus hermanos adoptivos, sus clases en la escuela pública de Xochimilco y sus sueños de ser astrónoma algún día. «La maestra dice que es muy difícil», explicó la niña mientras comía pasta, «pero yo le dije que las estrellas me conocen y yo las conozco a ellas, así que no será tan complicado». Daniel escuchaba fascinado cada palabra, haciendo preguntas y compartiendo su propio interés por la astronomía, que había redescubierto gracias a Itzel. Mientras los niños conversaban, Emiliano aprovechó para hablar con doña Sofía. Con minuciosa delicadeza, comenzó a indagar sobre su situación. «Debe ser difícil cuidar de 6 niños», comentó, sirviéndole una copa de vino. Doña Sofía asintió con una sonrisa cansada. «Lo es, especialmente a mi edad, pero cada uno de esos niños llegó a mi vida por una razón. No podía darles la espalda». «Es admirable lo que hace», reconoció Emiliano con sinceridad. «¿Recibe algún tipo de ayuda?» «Tengo una pequeña pensión y algo de apoyo del sistema de bienestar social, pero no es mucho», admitió la anciana. «La casa es antigua y necesita reparaciones, pero nos arreglamos como podemos». Hubo algo en su tono, una dignidad sin quejas, que impresionó a Emiliano. Esta mujer, con tan poco, había logrado crear un hogar para niños que habían perdido todo, mientras que él, con todos sus recursos, apenas podía conectar con su propio hijo. «Itzel mencionó que tiene otros hermanos adoptivos», continuó Emiliano. «Todos son huérfanos como ella. Todos tienen historias diferentes, pero igualmente dolorosas», explicó doña Sofía. «Miguel y Carlos son hermanos biológicos. Perdieron a sus padres en un accidente de tráfico. Lucero fue abandonada cuando tenía 2 años. Jorge y Ana María llegaron a mí después de que el sistema los separara de sus padres por negligencia». La conversación fue interrumpida por la risa de Daniel, un sonido tan puro y olvidado que Emiliano se quedó momentáneamente sin palabras. Itzel había contado alguna historia graciosa, y Daniel reía como si nunca hubiera conocido el dolor. Después de la cena, Emiliano propuso salir al jardín, donde había instalado un telescopio profesional que había mandado comprar esa misma tarde. «Un telescopio de verdad», exclamó Itzel con los ojos muy abiertos, «como los que usan en los observatorios».
La emoción de los niños era contagiosa. Pronto, Emiliano se encontró siguiendo las instrucciones de Itzel sobre cómo encontrar determinadas constelaciones, mientras Daniel anotaba en una libreta las estrellas que identificaban. Esa de allí es Sirio, la estrella más brillante del vino Centicio. Cielo nocturno, explicó Itzel con la seguridad de una profesora. Y si miras más arriba puedes ver Orión, el cazador. Las 3 estrellas alineadas son su cinturón. Es increíble, murmuró Daniel, maravillado. Doña Sofía observaba la escena desde un banco del jardín, con una expresión difícil de leer. Cuando Emiliano se acercó a ella, notó que la anciana parecía cansada. ¿Se encuentra bien?, preguntó preocupado. Solo algo fatigada, respondió ella, restándole importancia. A mi edad, hasta las buenas emociones cansan. Pero había algo más, una tensión en su rostro que alertó a Emiliano. ¿Está segura? Puedo llamar a mi médico personal si no se siente bien. Doña Sofía dudó un momento, como si librara una batalla interna. Finalmente, con voz baja para que los niños no la escucharan, confesó. Hace unos meses me diagnosticaron cáncer. No quería decir nada frente a Itzel. Ella ya ha perdido demasiado en su corta vida. La revelación golpeó a Emiliano como una descarga eléctrica. Lo siento mucho, murmuró, sintiendo que las palabras eran terriblemente inadecuadas. ¿Está recibiendo tratamiento? El que puedo permitirme, respondió ella con una sonrisa resignada. Hay buenos médicos en los hospitales públicos, pero las listas de espera son largas y los medicamentos caros. Mi mayor preocupación no es por mí, sino por los niños, especialmente por Itzel. Emiliano miró hacia donde los niños seguían, absortos en su exploración del cielo nocturno. La amistad entre Daniel e Itzel parecía un regalo del destino, una conexión tan pura y sanadora que resultaba casi milagrosa. ¿Qué pasará con ellos?, preguntó, temiendo la respuesta. El NITSI sistema intentará mantenerlos juntos, pero es difícil encontrar quien adopte a 6 niños de diferentes edades, explicó doña Sofía. Mi mayor temor es que los separen y que Itzel vuelva a pasar por el trauma del abandono. Emiliano sintió un impulso repentino, una idea que surgió de lo más profundo de su ser. Yo podría ayudar. Podría asegurarme de que Itzel y los demás niños tengan lo que necesiten. Doña Sofía lo miró con sorpresa y un destello de esperanza que rápidamente controló. Es muy generoso, señor Vega, pero no puedo aceptar caridad. No es caridad, insistió Emiliano. Es reciprocidad. Su nieta ha hecho más por mi hijo en 2 días que todos los especialistas y terapeutas en meses. Ha traído de vuelta su sonrisa, su interés por la vida. ¿Cómo podría no corresponder? Antes de que doña Sofía pudiera responder, Itzel llamó la atención de todos con un grito de emoción. Una estrella fugaz. Pidan un deseo. Rápido. Daniel cerró los ojos con fuerza, concentrado en su deseo. Emiliano también los cerró, pero no necesitaba pensar mucho. Su deseo era claro como el agua. Quería ver a su hijo feliz. Quería reparar el daño que había causado su negligencia. Quería ser el padre que Daniel merecía. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de doña Sofía, que parecía haber leído sus pensamientos. «Sabeses», dijo la anciana con voz suave, «las estrellas nos muestran el camino cuando estamos más perdidos». El resto de la velada transcurrió en un ambiente de calidez y conexión que la mansión de los Vega no había conocido en mucho tiempo. Cuando llegó la hora de despedirse, Daniel pidió a Itzel que volviera al día siguiente. «Quiero mostrarte mi colección de minerales», explicó con entusiasmo. «Tengo una piedra que brilla en la oscuridad, como una pequeña estrella». «Me encantaría», respondió Itzel, abrazando a Daniel sin la menor inhibición. Mientras el chofer llevaba a doña Sofía e Itzel de regreso a Xochimilco, Emiliano permaneció junto a su hijo en el jardín, mirando las estrellas en silencio. «Papá», dijo Daniel de repente, «¿crees que podríamos ayudar a doña Sofía y a los otros niños? Itzel me contó que su casa tiene goteras cuando llueve». Emiliano miró a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. En medio de su propio dolor,
Daniel había visto más allá de sí mismo, había conectado con el sufrimiento ajeno. «Claro que podemos ayudarles, hijo», respondió, arrodillándose junto a la silla de 1900 de ruedas para estar a la altura de los ojos de Daniel. De hecho, estaba pensando en algo más, permanente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniel intrigado. «¿Qué pensarías si Itzel pasara más tiempo con nosotros? Quizás, si viviera aquí». Los ojos de Daniel se iluminaron como dos estrellas. «¿Es posible? ¿Puede venir a vivir con nosotros? Hay procesos legales, procedimientos que seguir», explicó Emiliano, midiendo sus palabras para no crear falsas expectativas. «Pero voy a explorar todas las posibilidades». Esa noche, después de acostar a Daniel, que por primera vez en meses se durmió con una sonrisa en los labios bajo el móvil de estrellas que Itzel había hecho para él, Emiliano llamó a su abogado. «Necesito información sobre procesos de adopción», explicó sin preámbulos, «y quiero que investigues un caso en particular. Una niña llamada Itzel, bajo la tutela de Sofía Ramírez en Xochimilco». «¿Adopción?», repitió el abogado, claramente sorprendido. «¿Está seguro, señor Vega?». «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió Emiliano, mirando a través de la ventana hacia el cielo estrellado. Al día siguiente, mientras Daniel esperaba ansioso la llegada de Itzel, Emiliano recibió una llamada que cambiaría el rumbo de todo. Los abuelos biológicos de Itzel, ausentes durante toda su vida, habían aparecido repentinamente reclamando la custodia de la niña. La batalla legal que Emiliano no había anticipado estaba a punto de comenzar, y con ella un doloroso proceso de autoexploración que lo obligaría a enfrentar no solo los errores del presente, sino también los fantasmas del pasado. Mientras tanto, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Daniel e Itzel continuaban forjando un vínculo inquebrantable bajo la vigilancia silenciosa de las estrellas, esos antiguos testigos de las alegrías y tragedias humanas, que según las historias que doña Sofía había enseñado a Itzel, contenían toda la sabiduría del universo para quien supiera escucharlas. Capítulo 4. Batallas del corazón. Los abuelos de Itzel, Ernesto y Guadalupe Flores, habían permanecido como figuras fantasmales en la vida de la niña. Después del trágico incendio que se llevó a sus padres, se mantuvieron distantes, limitándose a firmar los documentos necesarios para que el sistema de protección infantil se hiciera cargo de su nieta. Durante 4 años no hubo llamadas, visitas ni tarjetas de cumpleaños, nada que indicara que tenían algún interés en formar parte de la vida de Itzel. Y ahora, de repente, reclamaban sus derechos sobre la niña. Emiliano se enteró de la situación a través de una llamada de su abogado, Héctor Mendoza, apenas 2 semanas después de haber iniciado los trámites para obtener la custodia temporal de Itzel. Los abuelos maternos han presentado una petición formal ante el juez, explicó Héctor con tono grave. Alegan que siempre han querido cuidar de la niña, pero que circunstancias personales se lo impidieron hasta ahora. ¿Qué circunstancias?, te preguntó Emiliano, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia creciendo en su interior. Según los documentos, el señor Flores sufrió un infarto poco después del fallecimiento de su hija y estuvieron enfocados en su recuperación. Ahora, afirman estar en condiciones óptimas para recibir a su nieta y proporcionarle un hogar estable. Emiliano apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y aparecen justo ahora? Después de 4 años sin contacto, ¿alguno? Es sospechoso, sin duda, concedió Héctor, pero son familia biológica, lo cual les da cierta prioridad legal. El juez ha programado una audiencia preliminar para la próxima semana. Después de colgar, Emiliano permaneció un largo rato sentado en su despacho, intentando procesar la información. ¿Cómo afectaría esto a Daniel, que se había apegado tanto a Itzel? ¿Y qué sería lo mejor para la propia Itzel? Decidió que su primer paso debía ser hablar con doña Sofía. Esa misma tarde, mientras Daniel e Itzel jugaban en el jardín bajo la supervisión de Lucía, Emiliano invitó a la anciana a tomar un té en la terraza.
¿Conoce a los abuelos de Itzel?, preguntó directamente, después de contarle sobre la petición presentada ante el juez. Doña Sofía dejó su taza sobre la mesa con manos temblorosas. Sus ojos, normalmente cálidos y serenos, se endurecieron al responder. Los conozco lo suficiente para saber que no son lo que Itzel necesita. ¿Qué quiere decir?, inquirió Emiliano, inclinándose hacia adelante. La anciana suspiró profundamente. Cuando María, la madre de Itzel, se casó con Ricardo, sus padres se opusieron al matrimonio. Ricardo era un buen hombre, pero de 1906, origen humilde, un artesano que trabajaba la madera. Ellos querían que su hija se casara con alguien de su mismo nivel socioeconómico. Cuando María insistió en seguir su corazón, prácticamente la desheredaron. ¿No mantuvieron contacto después?, preguntó Emiliano. Mínimo. Según me contó María cuando conocí a la familia, sus padres ni siquiera asistieron al nacimiento de Itzel. Solo cuando la niña tenía 3 años permitieron una visita, pero fue un encuentro frío y tenso. Después del incendio, se limitaron a los trámites legales indispensables, pero nunca mostraron interés en cuidar de Itzel. ¿Y por qué aparecen ahora?, murmuró Emiliano, más para sí mismo que como una pregunta real. Es lo mismo que me pregunto yo, respondió doña Sofía, con amargura, aunque tengo mis sospechas. ¿Cuáles? Los Flores son dueños de una cadena de hoteles en la Riviera Maya. Son personas adineradas e influyentes, explicó la anciana. No me sorprendería que hayan escuchado sobre su interés en Itzel y teman que la niña, siendo legalmente su nieta, pudiera algún día reclamar parte de su herencia familiar. Emiliano sintió una oleada de indignación. La idea de que alguien pudiera ver a Itzel, esa niña brillante y generosa, como una amenaza a sus bienes materiales, le resultaba repugnante. ¿Cree que intentan evitar que yo obtenga la custodia?, preguntó. O quizás simplemente quieren controlar la situación, sugirió doña Sofía. Tener a la niña bajo su supervisión les aseguraría que no habría problemas legales en el futuro. El dinero y el poder hacen cosas extrañas a las personas, señor Vega. Usted debe saberlo. Emiliano no pudo evitar sentirse aludido por ese comentario. ¿Acaso no había él mismo priorizado durante años los negocios por encima de su propia familia? ¿No había dejado que su obsesión por el éxito empresarial creara un abismo entre él y su hijo? ¿Qué podemos hacer?, preguntó, usando ese podemos de forma deliberada para dejar claro que estaban en el mismo bando. Luchar, respondió doña Sofía con una determinación que desmentía su apariencia frágil. Itzel ha pasado por demasiados cambios y abandonos en su corta vida. Lo que necesita ahora es estabilidad emocional y personas que la quieran por quien es, no por lo que representa legalmente. Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que Itzel esté donde ella desee estar, prometió Emiliano. Gracias, dijo doña Sofía, tomando la mano de Emiliano entre las suyas, ásperas por los años de trabajo duro. Pero debemos prepararnos para una batalla difícil. Los Flores tienen recursos y conexiones, y legalmente, como familia biológica, parten con ventaja. Esa noche, mientras Emiliano observaba a Daniel e Itzel cenar juntos, riendo y compartiendo historias, sintió un nudo en la garganta. En pocas semanas la niña se había convertido en una parte esencial de la vida de su hijo. Los días que Itzel no podía venir, Daniel volvía a su estado de apatía y tristeza. Era como si la niña fuera un ancla que lo mantenía conectado a la alegría, a las posibilidades, a la vida misma. Cax. Papá, llamó Daniel, sacándolo de sus pensamientos. Itzel dice que su abuelita está enferma. ¿Podemos ayudarla a conseguir medicinas? Emiliano intercambió una mirada con doña Sofía, que bajó la vista hacia su plato. Por supuesto, hijo, respondió, intentando mantener un tono casual. De hecho, he arreglado para que doña Sofía vea a nuestro médico familiar mañana mismo. ¿De verdad?, preguntó Itzel con los ojos muy abiertos. ¿El mismo doctor que cuida de ustedes? El mismo, confirmó Emiliano. Y también he contratado a alguien para que arregle el techo de su casa, para que no haya más goteras cuando llueva.
Eso es genial, exclamó Daniel sonriendo ampliamente. Así los otros niños también estarán más cómodos. Los otros niños, repitió Emiliano, pensativo. Una nueva idea comenzaba a formarse en su mente. Itzel, ¿te gustaría traer a tus hermanos a jugar aquí algún día? Tenemos una piscina y muchos juegos que podríamos compartir. El rostro de Itzel se iluminó como si acabara de anunciarle el mejor regalo del mundo. ¿De verdad podemos venir todos? ¿Miguel, Carlos, Lucero, Jorge y Ana María? Por supuesto, aseguró Emiliano. Podríamos organizar un día especial para todos. Sería como una fiesta, exclamó Daniel, contagiado por el entusiasmo de Itzel. Doña Sofía miraba la escena con una mezcla de gratitud y preocupación. Es usted muy generoso, señor Vega. Los niños estarán encantados. Después de la cena, cuando Itzel se había retirado al baño, doña Sofía aprovechó para hablar en privado con Emiliano. No quiero que se haga ilusiones, advirtió en voz baja. La audiencia con el juez será difícil. Los Flores tienen recursos para contratar a los mejores abogados. Y aunque su interés en Itzel sea cuestionable, ante la ley siguen siendo sus abuelos biológicos. También tengo recursos, respondió Emiliano con esa determinación. Y tengo algo más, el bienestar de Itzel como única motivación. La audiencia preliminar llegó más pronto de lo que hubieran deseado. Por primera vez, Emiliano se encontró cara a cara con Ernesto y Guadalupe Flores. Ernesto era un hombre corpulento de unos 65 años, con el cabello completamente blanco y una expresión severa que parecía permanentemente grabada en sus facciones. Guadalupe, algo más joven, tenía un aire de superioridad que se manifestaba en la forma en que miraba a doña Sofía y al propio Emiliano, como si fueran inferiores a pesar de la riqueza evidente de este último. El juez Ramón Telles, un hombre de mediana edad con ojos cansados, que habían visto demasiadas disputas familiares, escuchó con atención los argumentos iniciales de ambas partes. Los abogados de los Flores presentaron a sus clientes como abuelos amorosos que habían sido injustamente separados de su nieta debido a circunstancias fuera de su control. Hablaron de la gran casa que tenían preparada para Itzel en la Riviera Maya, de los mejores colegios privados donde planeaban inscribirla y de cómo la niña podría finalmente tener la vida privilegiada que merecía como parte de una familia prominente. Héctor Mendoza, el abogado de Emiliano, contraatacó exponiendo el abandono emocional que los Flores habían perpetuado durante años. Presentó testimonios de trabajadores sociales que habían intentado, sin éxito, que los abuelos se involucraran en la vida de Itzel durante su paso por diferentes hogares de acogida. Su señoría, argumentó Héctor, es evidente que el repentino interés de los Flores en su nieta coincide sospechosamente con el interés de mi cliente, un empresario reconocido, en el bienestar de la niña. Nos preguntamos si sus motivos son genuinamente el amor por Itzel, o más bien, intereses de otra índole. Objeción, exclamó el abogado de los Flores. Esto es una insinuación infundada y ofensiva. Al lugar, concedió el juez. Limítese a los hechos, licenciado Mendoza. La audiencia continuó con testimonios de doña Sofía sobre su relación con Itzel y la estabilidad emocional que la niña había encontrado finalmente en su hogar. También habló con voz quebrada por la emoción sobre la amistad especial entre Itzel y Daniel, y cómo ambos niños se habían ayudado mutuamente a superar traumas profundos. Cuando llegó el turno de Emiliano, habló con una sinceridad que sorprendió incluso a su propio abogado. Su señoría, hace apenas un mes, mi hijo estaba sumido en una depresión que ningún especialista lograba tratar. El accidente que lo dejó en silla de ruedas había apagado su espíritu. Fue Itzel, con su extraordinaria capacidad para ver más allá de las limitaciones, quien devolvió la luz a los ojos de Daniel. No busco la custodia de Itzel por capricho o vanidad. Lo hago porque he visto cómo dos niños que han sufrido pérdidas inconmensurables han encontrado consuelo y esperanza, el uno en el otro. El juez Telles escuchó con atención, tomando notas ocasionalmente. Cuando todos los testimonios concluyeron, anunció su decisión preliminar. Dada la complejidad del caso,
y los fuertes argumentos de ambas partes, ordeno una evaluación exhaustiva por parte de trabajadores sociales y psicólogos infantiles. Mientras tanto, Itzel permanecerá bajo la custodia de doña Sofía Ramírez, con visitas programadas tanto para los Flores como para el señor Vega. No era la resolución que ninguna de las partes deseaba, pero al menos garantizaba que, por ahora, la vida de Itzel no sufriría otro cambio drástico. Al salir de la sala, Ernesto Flores se acercó a Emiliano con una expresión que intentaba ser cordial, pero que no lograba ocultar su hostilidad. Señor Vega, entiendo su interés en nuestra nieta. Es una niña encantadora, pero debe comprender que es nuestra sangre, nuestra familia. Ningún extraño, por más dinero o influencia que tenga, puede cambiar eso. No se trata de dinero ni de sangre, señor Flores, respondió Emiliano con calma forzada. Se trata del bienestar emocional de una niña que ha sufrido demasiado abandono en su corta vida. ¿Abandono?, repitió Ernesto con una sonrisa tensa. Es fácil juzgar cuando no se conocen todas las circunstancias, pero no importa. El juez verá que el lugar de Itzel es con su familia verdadera. Cuando los Flores se alejaron, doña Sofía se acercó a Emiliano, visiblemente agotada por la tensión de la audiencia. Esto es solo el comienzo, advirtió. No se rendirán fácilmente. Nosotros tampoco, aseguró Emiliano, apoyando una mano en el hombro de la anciana. Juntos lucharemos por lo que es mejor para Itzel. Esa noche, mientras Daniel dormía, Emiliano permaneció largo rato en la habitación de su hijo, observando el móvil de estrellas que Itzel había hecho, ahora colgado sobre la cama. Cada pieza de cartulina, cada trazo de pintura, reflejaba el amor y la dedicación de esa niña extraordinaria que había llegado a sus vidas como un regalo inesperado. «Te prometo que encontraremos una solución», murmuró en la oscuridad, como si las estrellas de papel pudieran transmitir su mensaje. «Por Daniel, por Itzel, por todos nosotros». Lo que Emiliano no sabía era que la batalla legal apenas comenzaba y que pronto tendría que enfrentar no solo a los Flores, sino también a sus propios demonios del pasado, esos que había mantenido, enterrados durante tanto tiempo, pero que, como las constelaciones que Itzel tanto amaba, seguían allí, invisibles a la luz del día, pero imposibles de ignorar en la oscuridad de la noche. Capítulo 5. Secretos bajo el cielo nocturno. Las semanas siguientes transcurrieron en un estado de tensa espera. Mientras los trabajadores sociales y psicólogos realizaban sus evaluaciones, visitando tanto la mansión de Emiliano como la modesta casa de doña Sofía e incluso la lujosa residencia de los Flores en la Riviera Maya, la vida continuaba con una aparente normalidad que apenas ocultaba la incertidumbre subyacente. Fiel a su palabra, Emiliano había organizado un día especial para Itzel y sus hermanos adoptivos en la mansión. El jardín, normalmente un espacio de contemplación estética, se había transformado en un parque de diversiones improvisado, con juegos inflables, una mesa de dulces que parecía salida de un cuento de hadas y hasta un pequeño espectáculo de títeres que narraba historias de las constelaciones, tema favorito de Itzel y ahora también de Daniel. Ver a 6 niños corriendo, riendo y jugando en un espacio que siempre había parecido demasiado formal y rígido para la alegría infantil, produjo en Emiliano una sensación que no había experimentado en años, la de estar haciendo algo verdaderamente significativo. Daniel, desde su silla de ruedas, participaba en todos los juegos gracias a las adaptaciones que Emiliano había ordenado instalar. Rampas discretas pero funcionales, superficies niveladas para facilitar el movimiento y juegos diseñados específicamente para que todos pudieran disfrutar sin distinciones. Por primera vez desde el accidente, Daniel no parecía consciente de sus limitaciones. Estaba demasiado ocupado viviendo el momento, siendo simplemente un niño entre otros niños. Miguel y Carlos, los hermanos mayores de 11 y 9 años, habían sido inicialmente tímidos y reservados. Pero cuando Daniel les mostró su colección de videojuegos y les permitió usarlos sin restricciones, las barreras cayeron rápidamente.
Lucero, de 6 años, había quedado fascinada con la piscina climatizada y pasó horas nadando bajo la atenta supervisión de Lucía. Jorge y Ana María, los más pequeños con apenas 5 y 4 años, habían encontrado en la sala de juegos un paraíso de posibilidades que exploraban con ojos maravillados. Doña Sofía observaba todo desde una tumbona confortable que Emiliano había colocado estratégicamente para que pudiera descansar sin perder de vista a los niños. Aunque intentaba mantener una expresión serena, el cansancio y el dolor eran cada vez más evidentes en su rostro. El tratamiento para el cáncer que ahora recibía en una clínica privada gracias a Emiliano la estaba debilitando visiblemente. «Debería descansar», sugirió Emiliano, acercándose con un vaso de limonada fresca. «Lucía y el resto del personal pueden vigilar a los niños». «Estoy bien», insistió doña Sofía, aunque la palidez de su rostro contradecía sus palabras. «Quiero atesorar estos momentos. Ver a los niños así, felices y despreocupados, es el mejor medicamento». Emiliano se sentó junto a ella, observando a los niños jugar. Son extraordinarios, todos ellos. Han pasado por tanto y, sin embargo, conservan esa capacidad de disfrutar, de ver lo bueno en cada situación. «Es el don de la infancia», respondió doña Sofía. «Los niños son como semillas de esperanza. Solo necesitan un poco de tierra fértil, agua y sol para florecer, incluso después de las tormentas más devastadoras». Ambos permanecieron en silencio por un momento, contemplando la escena. Finalmente, doña Sofía habló de nuevo, su voz apenas un susurro. «He estado pensando mucho, señor Vega, sobre el futuro de los niños cuando yo ya no esté». «No hable así», protestó Emiliano. «Los tratamientos están avanzando, hay nuevas terapias». «Soy realista», interrumpió ella con gentileza. «He vivido lo suficiente para reconocer cuando el camino se acorta, y mi preocupación ahora es asegurarme de que estos niños, que han conocido demasiadas pérdidas, tengan un futuro estable». Emiliano comprendió que doña Sofía necesitaba esta conversación, por difícil que fuera. «¿Qué puedo hacer?», preguntó simplemente. «He estado observándolo», continuó ella, «no solo cómo trata a Daniel, sino cómo se relaciona con todos los niños. Tiene usted un don natural que quizás ni siquiera reconoce. Veo cómo los escucha, cómo respeta sus ideas y sentimientos, cómo ha transformado su hogar para hacerlo accesible y acogedor. Solo intento compensar mis errores pasados», admitió Emiliano. «Todos cometemos errores», dijo doña Sofía. «Lo importante es aprender de ellos, crecer, y usted está creciendo, señor Vega. Lo veo día a día». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas para lo que quería expresar. «Si algo me sucediera antes de que esta batalla legal termine, quiero que sepa que mi deseo es que usted continúe luchando por Itzel. Y si pudiera, si fuera posible, que no olvide a los demás niños». «Le doy mi palabra», respondió Emiliano con una emoción que lo sorprendió a él mismo. «Todos ellos tendrán mi apoyo incondicional, pase lo que pase». El día de diversión culminó con una cena al aire libre y después con una sesión de observación de estrellas en el jardín. Emiliano había contratado a un astrónomo profesional que, con un equipo mucho más sofisticado que el telescopio que ya tenían, mostró a los niños maravillas celestiales que nunca habían imaginado. Los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter, nebulosas distantes que parecían pinturas abstractas en el lienzo del universo. «Algún día visitaré esas estrellas», declaró Itzel con la convicción absoluta que solo los niños poseen. «Seré astronauta y viajaré tan lejos que descubriré planetas que nadie ha visto antes. Y yo diseñaré naves espaciales especiales», añadió Daniel, contagiado por su entusiasmo, «con rampas y elevadores para que todos puedan ir al espacio, incluso personas en sillas de ruedas como yo. Podríamos ir todos juntos», sugirió Miguel, el mayor de los hermanos, «como una familia espacial». La palabra familia quedó flotando en el aire nocturno, cargada de significado y esperanza. Cuando llegó la hora de despedirse, los niños protestaron,
pero la evidente fatiga de doña Sofía hizo que incluso los más pequeños comprendieran la necesidad de regresar a casa. Emiliano había dispuesto que su chofer más confiable los llevara a Xochimilco y había enviado también a un enfermero para que acompañara a doña Sofía y se quedara con ella durante la noche por si necesitaba asistencia médica. Después de las despedidas, mientras Daniel se preparaba para dormir, Emiliano recibió una llamada de Héctor Mendoza, su abogado. «Tenemos un problema», anunció Héctor sin preámbulos. «Los Flores han contratado a un investigador privado. Están buscando cualquier cosa en su pasado que puedan usar en su contra ante el juez». Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No tengo nada que esconder», respondió con más seguridad de la que sentía. «Todo el mundo tiene algo». «Señor Vega», dijo Héctor con el pragmatismo propio de un abogado experimentado, «especialmente alguien que ha construido un imperio empresarial. Siempre hay decisiones cuestionables, zonas grises. Mi vida personal y profesional puede soportar cualquier escrutinio», insistió Emiliano. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Y qué hay de su hermana?», se preguntó finalmente Héctor. La mención de Elena provocó en Emiliano una reacción física inmediata. Tensión en el cuello, un nudo en el estómago, la respiración momentáneamente interrumpida. Era un tema que había enterrado tan profundamente que casi nadie en su círculo actual conocía esa parte de su historia. «¿Qué tiene que ver Elena con todo esto?», preguntó con voz tensa. «Los Flores están investigando todas sus relaciones familiares. Si descubren lo que pasó...» «Eso fue hace 20 años», cortó Emiliano, «y fue un accidente». «Los accidentes, cuando involucran a menores, nunca. Son simplemente accidentes ante un tribunal de familia», advirtió Héctor, «especialmente cuando hay negligencia implicada». La palabra negligencia golpeó a Emiliano como una bofetada. Era el mismo término que los médicos habían usado después del accidente de Daniel, la misma acusación que se hacía a sí mismo cada noche cuando los recuerdos no lo dejaban dormir. «¿Qué sugiere?», preguntó frotándose las sienes. «Que seamos proactivos. Si hay algo en su pasado que podría ser usado en su contra, necesito saberlo ahora, no cuando los Flores lo presenten ante el juez». Después de colgar, Emiliano permaneció largo rato en su despacho, mirando por la ventana hacia el jardín ahora silencioso. Las palabras de Héctor habían abierto una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Elena, su hermana, pequeña, tenía solo 12 años cuando ocurrió el accidente. Emiliano, entonces un joven de 20 años obsesionado con demostrar su valía en el mundo empresarial, había prometido a sus padres cuidar de ella mientras ellos asistían a un evento de caridad. Pero una llamada importante, una oportunidad de negocio que no podía esperar, lo había distraído. Elena, siempre curiosa y aventurera, había decidido explorar el ático de la casa, un área que tenía estrictamente prohibida por los peligros que entrañaba. Cuando Emiliano finalmente terminó su llamada y fue a buscarla, era demasiado tarde. El suelo podrido del ático había cedido y Elena había caído desde una altura considerable. No perdió la vida, pero las lesiones que sufrió cambiaron para siempre el curso de la suya. Daño cerebral severo que la dejó con capacidades cognitivas limitadas, dependiente de cuidados constantes. Los médicos habían sido claros. Si Emiliano hubiera estado vigilándola como debía, si hubiera respondido más rápido a sus llamadas de ayuda, las consecuencias habrían sido menos graves. El peso de esa culpa había moldeado toda su vida adulta. Su obsesión por el trabajo, su dificultad para establecer conexiones emocionales profundas, su matrimonio fallido con la madre de Daniel, quien eventualmente lo abandonó cansada de su frialdad emocional. Todo podía rastrearse hasta aquel día fatídico en que había fallado a su hermana pequeña. Y ahora, esa misma culpa amenazaba con arrebatarle la oportunidad de redimirse, de ser para Itzel el protector que no había sido para Elena, de darle a Daniel la familia que merecía. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos sombríos. Era Daniel en su silla de ruedas,
con una expresión de preocupación impropia de un niño de su edad. «¿Estás bien, papá?», preguntó. «Te escuché hablando por teléfono. Sonabas triste». Emiliano se acercó a su hijo y se arrodilló frente a él, para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. «Solo cansado, campeón. Ha sido un día largo». «Pero un día feliz, ¿verdad?», insistió Daniel. «Todos nos divertimos mucho». «Sí, muy feliz», aseguró Emiliano, esforzándose por sonreír. Daniel pareció dudar un momento antes de continuar. «Itzel dice que a veces las personas guardan secretos porque piensan que así protegen a quienes quieren. Pero ella dice que los secretos son como agujeros negros. Absorben toda la luz y la alegría a su alrededor». Emiliano miró a su hijo, asombrado por la profundidad de esa reflexión. «Itzel es muy sabia para su edad», comentó. «Su abuelita. Sofía le enseñó muchas cosas», explicó Daniel. «Dice que las estrellas le cuentan secretos a quienes saben escuchar». Hubo un momento de silencio entre padre e hijo, un silencio cargado de significado. Finalmente Emiliano tomó una decisión. «Daniel, hay algo que nunca te he contado, sobre mi pasado, sobre una persona muy importante para mí». «¿Tu hermana?», preguntó Daniel, sorprendiendo a Emiliano. «La que está en la fotografía que guardas en tu cajón. La vi una vez cuando buscaba un lápiz». Emiliano asintió, conmovido por la percepción de su hijo. «Sí, mi hermana Elena. Es una historia triste, pero creo que ya es hora de que la conozcas». Esa noche, bajo el móvil de estrellas que Itzel había creado, Emiliano le contó a Daniel toda la verdad sobre su tía Elena, sobre el accidente, sobre la culpa que había cargado durante décadas. Le habló de cómo ese evento había moldeado su vida, cómo el miedo a fallar de nuevo lo había convertido en un hombre distante, obsesionado con el control y el éxito material como forma de compensación. «¿Es por eso que te asustaste tanto? ¿Cuándo tuve mi accidente?», preguntó Daniel cuando Emiliano terminó su relato. «¿Porque pensaste que había pasado otra vez?». «Sí», admitió Emiliano, sorprendido por la intuición de su hijo. «Sentí que había fallado de nuevo, que había repetido el mismo error». Daniel extendió su pequeña mano y la colocó sobre la de su padre. «Pero no fue tu culpa, papá. Yo insistí en montar solo, aunque sabía que no debía hacerlo. Y lo de tu hermana tampoco fue tu culpa. Los accidentes pasan». La sencillez y la profundidad de esas palabras golpearon a Emiliano con una fuerza inesperada. Durante 20 años, había cargado con una culpa que había envenenado cada aspecto de su vida. Y ahora, su hijo de 7 años le ofrecía la absolución con la claridad cristalina que solo los niños poseen. «¿Crees que deberíamos visitar a tía Elena?», preguntó Daniel después de un momento. «Estoy seguro de que le gustaría conocerme, y a Itzel también. Ella sabe cómo hacer feliz a las personas». Emiliano sintió que algo se rompía dentro de él, una barrera que había mantenido contenidas sus emociones durante demasiado tiempo. Las lágrimas reprimidas durante años comenzaron a fluir libremente. «Sí», logró decir entre sollozos. «Creo que es una excelente idea». Daniel, en un gesto de madurez que conmovió aún más a Emiliano, extendió sus brazos para abrazar a su padre. «Asante Stim Suni, no llores, papá. Las estrellas nos están mirando y ellas saben que todo va a estar bien». Esa noche, mientras Daniel dormía pacíficamente, Emiliano tomó 2 decisiones cruciales. Primero, llamó a Héctor para informarle que revelaría voluntariamente la historia de Elena ante el juez. No permitiría que los Flores usaran su pasado como un arma. En lugar de eso, convertiría su experiencia en un argumento a favor de su capacidad para entender y apoyar a niños con necesidades especiales. La segunda decisión fue más difícil, pero igualmente necesaria. A la mañana siguiente, llamaría al centro donde Elena vivía desde hacía años, un lugar que visitaba con una frecuencia cada vez menor debido al dolor que le causaba verla, para organizar una visita. Era hora de que Daniel conociera a su tía. Y quizás, pensó mientras contemplaba el móvil de estrellas que colgaba sobre la cama de su hijo, también era hora de que él mismo volviera a conocerla.
no como un recordatorio de su culpa, sino como la hermana a la que una vez había querido con todo, la razón. Capítulo 6. El camino de las estrellas. El Centro de Atención Especializada Nueva Esperanza estaba ubicado en las afueras de Ciudad de México, rodeado de jardines cuidadosamente mantenidos y estructuras modernas diseñadas para proporcionar comodidad y accesibilidad a sus residentes. A pesar de haber contribuido generosamente a su financiamiento durante años, Emiliano siempre había mantenido sus visitas a Elena breves y distantes, más un deber que un encuentro fraternal. Esta vez era diferente. Mientras el automóvil atravesaba la entrada principal, Emiliano sentía una mezcla de ansiedad y resolución. A su lado, Daniel observaba todo con curiosidad desde su silla de ruedas. Itzel, que había insistido en acompañarlos después de que Daniel le contara sobre su tía, mantenía un inusual silencio, como si intuyera la importancia del momento. «Tu tía Elena puede parecer diferente a otras personas que conoces», explicó Emiliano mientras avanzaban por el camino de entrada. El accidente afectó su capacidad para hablar y moverse con normalidad, pero los médicos dicen que entiende mucho más de lo que puede expresar. «Como las estrellas», comentó Itzel de repente. «Mi abuelita dice que las estrellas saben todos, nuestros secretos, pero no pueden hablar. Solo brillan para decirnos que están ahí, escuchando». Emiliano miró a la niña con asombro. Su capacidad para encontrar belleza y significado en situaciones que muchos adultos considerarían solo trágicas era extraordinaria. El director del centro, Dr. Ortiz, los recibió personalmente. Era un hombre de unos 50 años, con una amabilidad profesional que inspiraba confianza. «Elena está teniendo un buen día», informó mientras los guiaba a través de pasillos luminosos decorados con obras de arte creadas por los residentes. De hecho, ha mostrado mejoras notables en los últimos meses. Las nuevas terapias están dando resultados prometedores. «¿Mejoras?», repitió Emiliano sorprendido. En sus esporádicas visitas, siempre había visto a Elena en el mismo estado, sentada en su silla, con la mirada distante, apenas reconociéndolo. «Sí», confirmó el doctor Ortiz. «Ha comenzado a comunicarse más. Usa un tablero de pictogramas que ha dominado sorprendentemente rápido, y la terapia acuática ha mejorado significativamente su movilidad». Un sentimiento complejo invadió a Emiliano. ¿Cuánto había perdido por mantener su distancia, por permitir que la culpa dictara su relación con Elena? ¿Cuántos pequeños avances, cuántos momentos de lucidez se había perdido? Elena estaba en el jardín interior, un espacio tranquilo, con una pequeña fuente y múltiples plantas florales. A sus 32 años mantenía un aire juvenil que contrastaba con la gravedad de su condición. Su cabello negro, idéntico al de Emiliano, estaba recogido en una sencilla trenza. Cuando los vio acercarse, algo cambió en su expresión usualmente inexpresiva. «Hola, Elena», saludó Emiliano, arrodillándose junto a su silla. «Te he traído visitas especiales hoy. Este es Daniel, mi hijo, y ella es Itzel, una amiga muy querida». Para su sorpresa, Elena extendió una mano temblorosa hacia Daniel. El niño, sin asomo de miedo o rechazo, tomó la mano de su tía entre las suyas. «Hola, tía Elena», dijo con naturalidad. «Me alegro mucho de conocerte por fin». Los ojos de Elena, tan parecidos a los de Emiliano, se iluminaron con un brillo de reconocimiento. Luego miró a Itzel, quien se había acercado sin timidez. «Tienes ojos que ven lejos», dijo la niña, estudiando el rostro de Elena. «Mi abuelita dice que algunas personas pueden ver más allá del horizonte, aunque sus cuerpos no puedan moverse». Elena esbozó una sonrisa, un gesto tan inesperado que Emiliano sintió que el tiempo se detenía. No recordaba cuándo había sido la última vez que había visto sonreír a su hermana. El doctor Ortiz acercó el tablero de pictogramas y lo colocó frente a Elena. Con movimientos lentos pero precisos, ella señaló varios símbolos en secuencia. «Dice que está feliz de conocerlos», tradujo el médico, «y que le gustaría saber más sobre las estrellas». «Yo puedo contarte todo sobre las estrellas», exclamó Itzel entusiasmada. «Conozco todas las constelaciones y las historias que cuentan».
Lo que debía ser una visita breve se extendió durante horas. Itzel narró leyendas celestes, adaptando sus explicaciones de forma intuitiva para que Elena pudiera seguirlas. Daniel habló sobre su accidente y sobre cómo había aprendido a ver sus limitaciones no como un final, sino como el comienzo de un camino diferente. En un momento dado, para asombro de todos, Elena señaló insistentemente en su tablero la figura que representaba dibujar. El doctor Ortiz le proporcionó un cuaderno y lápices de colores. Con manos temblorosas pero determinadas, Elena comenzó a trazar líneas en el papel. Lentamente, un dibujo tomó forma. Figuras estilizadas que representaban a 4 personas, tomadas de la mano bajo un cielo lleno de estrellas. «Somos nosotros», murmuró Daniel, reconociendo inmediatamente la intención del dibujo. «Tú, papá, Itzel y yo». Elena asintió, sus ojos brillantes de emoción. Luego señaló nuevamente en su tablero. «Familia». Emiliano sintió que algo se quebraba dentro de él. No era dolor, sino más bien como si una barrera invisible que había estado conteniendo sus emociones durante años, finalmente se desmoronara. Sin poder evitarlo, comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que eran tanto de pesar por el tiempo perdido como de esperanza por lo que aún podría ser. «Lo siento tanto, Elena», dijo en voz baja. «Lo siento por no estar ahí cuando me necesitaste, por mantenerme alejado todos estos años». Elena extendió su mano hacia su hermano y con un esfuerzo visible logró colocarla sobre su mejilla, secando una lágrima. Era un gesto simple, pero cargado de un perdón que Emiliano había buscado durante 2 décadas. De regreso a casa, un silencio contemplativo llenaba el automóvil. Finalmente, fue Itzel quien lo rompió con su característica franqueza. «Tu hermana tiene luz en los ojos», dijo, «como las estrellas que parecen tenues, pero en realidad son soles gigantes vistos desde lejos». «Es verdad», coincidió Daniel, «y dibuja mejor que yo, aunque sus manos tiemblan». Emiliano escuchaba, maravillado por la capacidad de los niños para ver más allá de las limitaciones físicas, para conectar con la esencia de las personas. Era una lección que él, con todo su éxito material, apenas comenzaba a comprender. «Volveremos». «Pronto», prometió, «y tal vez cuando doña Sofía se sienta mejor, ella también pueda conocer a Elena». La mención de doña Sofía trajo de vuelta la realidad de la situación legal que enfrentaban. Esa misma tarde, Emiliano tenía programada una reunión con Héctor para preparar la audiencia final ante el juez, que tendría lugar en solo 3 días. Cuando llegaron a la mansión, encontraron a Héctor esperándolos con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «Los Flores han intensificado su estrategia», informó una vez que los niños se retiraron a jugar bajo la supervisión de Lucía. «Han presentado testimonios de vecinos de doña Sofía que cuestionan su capacidad para cuidar adecuadamente de Itzel, dado su estado de salud». «Eso es manipulación descarada», protestó Emiliano. «Cualquiera que haya visto a doña Sofía con los niños sabe que les brinda exactamente lo que necesitan: amor, estabilidad, valores». «No lo niego», concedió Héctor, «pero ante el tribunal pesarán los hechos concretos, y el hecho es que la salud de doña Sofía está deteriorándose rápidamente, mientras que los Flores pueden ofrecer estabilidad económica y un entorno privilegiado». Emiliano se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de la situación. «¿Qué hay de nuestra estrategia? ¿Revelar lo de Elena?» «Es arriesgado», admitió Héctor, «pero también podría funcionar a nuestro favor, especialmente después de la visita de hoy. Demuestra que usted entiende las necesidades especiales que ha aprendido de su experiencia pasada». La conversación fue interrumpida por la llegada de Rodrigo, quien traía noticias urgentes. Doña Sofía había sido hospitalizada tras sufrir un colapso en su casa. Sin perder un segundo, Emiliano ordenó que prepararan el automóvil. Después, de asegurarse que los niños estarían bien atendidos, partió hacia el hospital donde habían trasladado a la anciana. La encontró en una habitación privada, conectada a varios monitores que emitían pitidos regulares.
A pesar de su estado debilitado, doña Sofía mantenía esa dignidad serena que la caracterizaba. «No debió molestarse en venir», dijo cuando vio a Emiliano entrar. «Es solo cansancio. Mañana estaré mejor». Pero ambos sabían que era más. ¿A qué cansancio? Los médicos habían sido claros. El cáncer estaba avanzando más rápido de lo previsto y las opciones terapéuticas se reducían cada día. «Los niños están bien», aseguró Emiliano, sentándose junto a la cama. «Lucía está con ellos y he enviado a mi chofer para que recoja a los demás en Xochimilco y los lleve a la mansión». «Es usted un buen hombre, Emiliano Vega», dijo doña Sofía, usando por primera vez su nombre de pila. Detrás de ese exterior, ese empresario implacable, hay un corazón que sabe lo que realmente importa. «Me ha tomado demasiado tiempo descubrirlo», admitió él. Doña Sofía tomó su mano con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. Nunca es tarde para encontrar el camino correcto. Las estrellas siempre están ahí, guiándonos, aunque a veces olvidemos mirar hacia arriba. Hablaron durante horas sobre los niños, sobre el caso legal, sobre los temores y esperanzas que ambos compartían. Cuando doña Sofía finalmente se durmió, Emiliano permaneció a su lado, velando su sueño como ella había velado el de tantos niños necesitados a lo largo de su vida. La audiencia final llegó con una rapidez que parecía cruel. Doña Sofía, aunque todavía hospitalizada, había insistido en asistir. «Es el futuro de Itzel lo que está en juego», había dicho con firmeza. «Debo estar ahí». El juez Telles escuchó con atención los informes de los trabajadores sociales y psicólogos que habían evaluado todos los hogares y entrevistado a todas las partes involucradas. Los abogados de ambos lados presentaron sus argumentos finales, subrayando lo que consideraban mejor para el bienestar de Itzel. Cuando llegó el turno de Emiliano de hablar, se levantó con una calma que contrastaba con la tormenta de emociones en su interior. «Su señoría», comenzó, «hace unas semanas yo era un hombre que creía que el éxito se medía en cifras bancarias y contratos cerrados. Un hombre que, tras un accidente que dejó a mi hijo en silla de ruedas, se había alejado emocionalmente de él por miedo a enfrentar mi fracaso como padre». Hizo una pausa, mirando brevemente a Daniel, quien le sonrió dándole ánimo. Entonces, en un parque bajo un árbol centenario, una niña de cabello rojo como el fuego y corazón más grande que el universo, se acercó a mi hijo y le enseñó que la vida no termina cuando nuestros cuerpos nos limitan, que siempre hay estrellas por descubrir, historias por contar, caminos nuevos por explorar. Emiliano relató entonces, con una honestidad que conmovió incluso al estoico juez, la transformación que Itzel había provocado no solo en Daniel, sino en él mismo. Habló de Elena, de su visita reciente, de cómo el contacto con los niños había abierto en ella ventanas de comunicación que parecían cerradas para siempre. «No estoy aquí pidiendo la custodia de Itzel como quien reclama un objeto de valor», concluyó. «Estoy aquí ofreciéndole a esta extraordinaria niña, que ya ha sufrido tantas pérdidas, la posibilidad de mantener los vínculos que ha construido, con su amigo Daniel, con doña Sofía, a quien ama como a una abuela verdadera, con sus hermanos adoptivos». Miró directamente a los Flores, quienes mantenían expresiones impasibles. «No pretendo sustituir a la familia biológica de Itzel. Los lazos de sangre son importantes, pero también lo son los lazos del corazón, esos que se forjan en los momentos difíciles, en las risas compartidas, en los sueños construidos juntos». Cuando Emiliano terminó, un silencio profundo llenó la sala. Fue entonces cuando el juez Telles hizo algo inesperado. Pidió hablar con Itzel a solas en su despacho. La espera pareció eterna. Doña Sofía, visiblemente agotada pero sostenida por una determinación férrea, oraba en silencio. Los Flores conversaban en voz baja con su abogado. Daniel, sentado junto a Emiliano, sostenía su mano con fuerza. Finalmente, el juez regresó con Itzel, cuya expresión era imposible de leer. Después de considerar todos los testimonios, informes y, sobre todo, el bienestar superior de la menor, anunció el juez Telles, este tribunal ha llegado a una decisión.
Todos contuvieron la respiración. La custodia legal de Itzel Flores será compartida entre sus abuelos biológicos, Ernesto y Guadalupe Flores, y el señor Emiliano. ¡Vega! Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. No era el resultado que ninguna de las partes esperaba. Esta decisión, continuó el juez, responde a la petición expresa de la propia menor, quien ha demostrado una madurez excepcional al expresar su deseo de mantener vínculos con todas las personas que son importantes en su vida. El juez explicó que Itzel pasaría periodos alternos con los Flores y con Emiliano, quien también se comprometería a facilitar las visitas regulares con doña Sofía y sus hermanos adoptivos. Además, añadió, dado el estado de salud de doña Sofía Ramírez, este tribunal ve con buenos ojos la propuesta del señor Vega de establecer un fideicomiso para garantizar la educación y bienestar de todos los niños bajo su cuidado, independientemente del desenlace de su condición médica. Cuando la sesión concluyó, Itzel corrió hacia donde estaban Daniel y Emiliano. ¿Entendiste lo que decidió el juez?, preguntó Emiliano, arrodillándose para quedar a su altura. Sí, respondió ella con una sonrisa radiante. Significa que tengo una familia muy grande ahora. Mis abuelos, tú, Daniel, doña Sofía, mis hermanos, incluso tía Elena. La sabiduría de esta niña, pensó Emiliano, nunca dejaba de asombrarlo. Los Flores se acercaron, sus expresiones una mezcla compleja de emociones. No era el resultado que esperábamos, dijo Ernesto Flores con rigidez, pero respetamos la decisión del juez. Y el deseo de nuestra nieta, añadió Guadalupe con una suavidad que no había mostrado antes. Quizás todos hemos estado tan enfocados en lo que creíamos mejor para Itzel que olvidamos preguntarle qué quería ella. Nunca es tarde para comenzar a escuchar, respondió Emiliano extendiendo su mano en un gesto de paz. Después de un momento de duda, Ernesto la estrechó. Esa noche, en el jardín de la mansión de los Vega, tuvo lugar una celebración especial. Doña Sofía, que había insistido en ser dada de alta temporalmente para la ocasión, presidía la mesa desde una silla de ruedas, rodeada por todos los niños. Los Flores, tras cierta resistencia inicial, habían aceptado la invitación, y aunque su incomodidad era evidente, hacían un esfuerzo por integrarse. Bajo un cielo tachonado de estrellas, Emiliano observaba la escena con una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Daniel reía con Miguel y Carlos, planeando ya su próxima aventura. Itzel explicaba a sus abuelos y a los más pequeños las constelaciones visibles esa noche, con la misma pasión contagiosa de siempre. «Es una vista hermosa, ¿verdad?», dijo doña Sofía, que se había acercado silenciosamente. «La más hermosa que he visto», confirmó Emiliano. «¿Sabes?», continuó la anciana, «cuando era joven, mi abuela me enseñó que las estrellas son, en realidad, ventanas que nos permiten ver el alma del universo, y que cada una de ellas tiene un propósito, una historia, un destino que cumplir». Miró hacia donde Itzel señalaba entusiasmada una constelación a sus abuelos, quienes la escuchaban con creciente interés. «Esa niña», dijo doña Sofía, «es como una estrella que ha tocado todas nuestras vidas, mostrando caminos que no sabíamos que existían». Emiliano asintió, comprendiendo profundamente la metáfora. Una estrella que nos ha enseñado a mirar hacia arriba cuando estábamos perdidos. En ese momento, Daniel se acercó con Itzel. «Papá, doña Sofía, vengan, vamos a hacer un mapa estelar familiar. Cada uno elige una estrella que será suya, y luego las unimos con líneas para crear nuestra propia constelación». «¿Una constelación familiar?», preguntó Emiliano, conmovido por la idea. «Sí», confirmó Itzel, «porque las estrellas pueden parecer separadas, pero en realidad forman parte de algo más grande, como nosotros». Mientras todos se reunían para crear su mapa estelar, Emiliano comprendió que el verdadero éxito no se medía en cifras bancarias o edificios imponentes. Se medía en momentos como este, en conexiones humanas, en la capacidad de aprender y crecer incluso después de los errores más dolorosos. Y bajo la guía silenciosa de las estrellas, la familia poco convencional que se había formado a partir del encuentro casual de dos niños en un parque
trazaba ahora su propio camino en el vasto universo de posibilidades que se abría ante ellos. El camino de las estrellas, pensó Emiliano. Un camino iluminado no por la fama o la fortuna, sino por el amor, la comprensión y la esperanza que solo los corazones abiertos pueden encontrar cuando miran más allá de las apariencias, más allá del dolor, hacia las infinitas posibilidades que esperan a quienes se atreven a soñar.